Legislación, entes de preservación patrimonial, tanto de alcance internacional, nacional, provincial y municipal. La protección jurídica del patrimonio cultural. La estructura normativa del cuidado del patrimonio cultural en la Argentina es de reciente creación, pero a nivel mundial, el interés por la protección nació después de la Segunda Guerra Mundial. Aparecieron desde esa época distintas organizaciones internacionales que se ocuparon del tema. Por ejemplo, la ONU, la OEA, entre otras. Acá podemos ver una de ellas, que es la Sociedad de Naciones, que surge en 1919 y termina en 1946. Su sede se encontraba en Ginebra y uno de sus cometidos era proporcionar garantías recíprocas de independencia política y territorial a todos los estados, aunque esto no resultó, y tuvo bastantes consecuencias perjudiciales para el patrimonio. Tuvo un contenido político, pero tenía un organismo dependiente dedicado a la protección del patrimonio, que fue la Comisión Internacional de Cooperación Intelectual. De la Sociedad de Naciones depende la Comisión Internacional de Cooperación Intelectual, que busca favorecer las relaciones e intercambios entre los distintos países en materias tanto de arte como educación y creación. Y de esta comisión va a depender el Instituto de Cooperación Internacional y la Oficina Internacional de Museos. El Instituto de Cooperación Internacional organizó y promovió la Conferencia de Atenas en 1931, en donde surge la reconocida Carta de Atenas que vimos en la clase anterior. La Carta de Atenas es el resultado de esta primera conferencia, en donde se establece una doctrina de restauración y conservación de los monumentos. Acá podemos ver que es un manifiesto urbanístico redactado en el Cuarto Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. Está publicado por Sert y por Le Corbusier en 1942 y que sobre todo va a establecer un criterio higiénico para elegir las zonas de vivienda. Va a tratar con respecto a la densidad a la hora de construir las viviendas, que los barrios de vivienda deben ocupar los mejores sitios de la ciudad para tener buena luz solar, cercanías a zonas verdes, higiene. Ustedes imagínense que el tema de la higiene siempre, si hoy en día el tema de la basura, el tema de las cloacas, el tema del agua servida es un problema, imagínense en lo que había sido hace unos años atrás. Y después tenemos el Instituto Internacional de Cooperación Intelectual, que este comité debía cumplir con 3 propósitos a nivel internacional: mejorar las condiciones materiales de los trabajadores intelectuales, fomentar las relaciones internacionales y los contactos entre los docentes, científicos, autores, y reforzar la influencia de la sociedad para la paz, en la inteligencia que los trabajadores intelectuales y sobre todo los profesores en las escuelas y universidades constituyen, desde el punto de vista de la política internacional, una extensa reserva casi sin explotar. Después tenemos la Oficina Internacional de Museos, que es un organismo pionero en lo que va a ser la gestión de los museos, con un criterio moderno y científico, en donde vamos a ver la aplicación de las tecnologías a la conservación y restauración, el principio de la conservación preventiva y la difusión de los logros se va a hacer mediante la revista Museion. La Organización de las Naciones Unidas surge en 1945 y continúa hasta la actualidad. La ONU disponía desde noviembre del 45 de esta institución especializada en temas de cultura. Su sede se encontraba y se encuentra en París y la función era propiciar la conservación del patrimonio cultural. Para ello cuenta con diversas organizaciones internacionales no gubernamentales, como es la ICOM, que surge en 1946, la ICROM, que surge en 1959, y ICOMOS, que surge en 1965. La UNESCO, ¿de qué se va a encargar? Se encargaba de la consolidación de la paz, de la erradicación de la pobreza, del desarrollo sostenible y de un diálogo intercultural. La UNESCO a nivel general, las actividades culturales van a buscar la salvaguarda del patrimonio cultural mediante el estímulo de la creación y la creatividad y la preservación de las entidades culturales y tradicionales orales, así como la promoción de los libros y de la lectura.
¿Cuáles son los objetivos sobre el patrimonio mundial? Es animar sobre todo a los diferentes países a la conservación del patrimonio mundial. Ustedes piensen que acá dice animar, o sea, no se puede obligar a los diferentes países, sino que los países van a adherir a las diferentes normas, si están de acuerdo o no, para la conservación, para la restauración y para la preservación del patrimonio. Y de esa forma van a establecer lazos de solidaridad entre ellos para poder seguir con estos lineamientos. Va a animar a los estados para que establezcan planes de divulgación de la conservación de los sitios patrimoniales, apoyar las actividades públicas para la conservación del patrimonio mundial, animar a la participación de la población local, animar a la cooperación internacional. Como ustedes ven, todos estos términos, todos estos verbos, ¿sí?, son de propiciar, de intentar incentivar a los diferentes países, pero nunca vamos a ver el término de una obligatoriedad. Perdón. Bueno, con respecto a los que habíamos hablado antes, acá tenemos el ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos, una institución heredera de la Oficina Internacional de Museos. Dentro del ICOM existen aproximadamente 35.000 socios. Generalmente para ser socios se debe ser museólogo o trabajar en un museo. Establece los estándares de excelencia, que significa que va a establecer cuáles son los mejores lineamientos para los museos. Va a ser un foro diplomático, va a desarrollar una red profesional. Ustedes imagínense que durante mucho tiempo no había profesionales dedicados exclusivamente a lo que era el trabajo en los museos. Los objetivos del ICOM son misiones internacionales. La lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Se ha sabido que desde siglos y siglos el tema del vandalismo, el tema del robo, de los trofeos de guerra que se llevaban los países vencedores, ya habla de un tráfico de bienes culturales. Bueno, eso ha continuado y desgraciadamente continúa hoy en día. La gestión de riesgos, la promoción de la cultura y del conocimiento, porque se sabe que todo aquello que no se conoce no se puede beneficiar, no se puede proteger, no se puede cuidar. Y la protección del patrimonio material y del patrimonio inmaterial. Dentro del ICOM también hay un grupo de intervención para los museos en casos de desastres que puedan ser naturales, como un ciclón, una inundación o desastres propiciados por el mismo hombre, como las guerras. Un programa de emergencias para los museos, museos que no cuentan con recursos ni con apoyos por ejemplo, de un gobierno, o con museos privados que no poseen la suficiente tecnología o la suficiente capacidad para llevar adelante ese museo y que se pierda, en ese caso, un importante patrimonio cultural. Mediación en arte y patrimonio cultural y la gestión del turismo cultural. Desarrollo del turismo cultural sostenible, y se hizo también la Carta del Turismo Cultural Sostenible. ¿Qué es lo que es este turismo cultural sostenible? Es una explotación eficiente, es una explotación respetuosa del patrimonio que está en los museos como recurso turístico, pero de una manera sostenible, es decir, que no lleve a un deterioro o a un mal uso de ese patrimonio. Por ejemplo, en las cuevas de Altamira, cuando se hace una réplica de las cuevas, para que los visitantes accedan a la réplica y no se siga deteriorando la cueva. O sea, la cueva queda solamente para los investigadores, mientras que la réplica, que uno ve y es exactamente la misma cueva, queda para el turismo y para los visitantes. ¿Qué es el ICOMOS? El ICOMOS es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Es una asociación civil no gubernamental que está ubicada también en Francia, ligada a la ONU a través de la UNESCO. Fue fundada en 1965 y este es el resultado de la Carta de Venecia que se realizó en 1964. Es responsable de proteger los bienes
que reciben el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es promover la teoría, la metodología y la tecnología aplicada a la conservación, a la protección y a la valorización de monumentos y de sitios de interés de la cultura. ¿Cuáles son los objetivos? Actuar como foro internacional para el diálogo, reunir, profundizar y difundir información sobre los principios, técnicas, legislación y políticas de conservación, colaborar en la creación de los centros especializados, participar en la elaboración de programas de formación de especialistas en conservación. O sea, tratar de capacitar y de ayudar a las personas para poder conservar adecuadamente, para poder proteger el patrimonio y poner su red de expertos al servicio de la comunidad internacional. ¿Esto qué significa? Que si yo, por ejemplo, trabajo en el Museo Carafa y tengo un problema en la conservación por la humedad de determinada pintura y yo acá en Argentina no cuento con recursos o con personas idóneas para tratar ese tema en específico, puedo acudir, ¿sí?, mediante el museo, a que una red de expertos evalúen cuál es la problemática que tiene mi pintura y me puedan ayudar con sus consejos. Después tenemos el ICROM, que es el Centro Internacional para el Estudio de la Preservación y la Restauración de Bienes Culturales. Esta también es una organización intergubernamental dedicada a la conservación del patrimonio cultural en todo el mundo. Lo hace con programas de formación, de información, de investigación, de cooperación y de promoción. ¿Cuál es el objetivo del ICROM? Es mejorar el campo de la conservación y restauración y crear conciencia sobre la importancia y la fragilidad del patrimonio cultural. Eso es totalmente incuestionable e importante. El crear conciencia, el hacer dar cuenta no solamente al público común, sino también a los países y a los políticos que muchas veces tienen sus deseos o sus programas o sus planes que no incluyen realmente un verdadero respeto y protección por este patrimonio cultural. Entonces, bueno, este centro internacional lo que ayuda es para que realmente se tome conciencia de que si no se cuida determinado patrimonio, que si no se lo protege adecuadamente, porque ese también es otro de los temas. Muchas veces en el afán de proteger, muchas veces en el afán de querer conservar, de poner más bonito, entre comillas, determinado patrimonio, se cometen errores que son insalvables. No sé si ustedes recuerdan, hace unos años atrás se estaba haciendo la restauración de la capilla de Altagracia y se le cambió el piso por uno nuevo. O sea, cuando se denuncia eso, se vuelve a rescatar el piso que se había sacado, el original, se lo acondiciona y se lo vuelve a colocar. Porque la pérdida de una parte original de una estructura es la pérdida de una parte de la historia de ese bien, y sin ninguna necesidad de tener que sacar algo tan importante como era, por ejemplo, los pisos de esa iglesia. Bueno, con respecto al ICROM, responde a las necesidades de sus estados miembros, que están actualmente en 135 estados. Bueno, después también contamos con la Unión Europea, que surge en el 2007, creada en 1957, pero se consolida en el 2007. La Sociedad de Naciones se creó tras la Primera Guerra Mundial. El motivo principal por que se crea, digamos, la Sociedad de las Naciones es buscar la paz. Una vez creada en 1918, esta sociedad, y ratificada en la Conferencia de París de 1919, la Sociedad de las Naciones va a atender a toda una serie de cuestiones y de problemas. La idea patrimonio de la humanidad es una idea nueva. Tras la Convención de París en 1972 se ponen en práctica las declaraciones del patrimonio mundial y cultural, pero antes sí existían diferentes precedentes. No es que de golpe alguien se despertó y dijo, bueno, ahora vamos a trabajar con respecto al patrimonio cultural. No,
sino de que hubo diferentes reuniones en donde se empezaron a plantear estos temas. En 1954, por ejemplo, la UNESCO hace una llamada a la solidaridad internacional para salvar los monumentos del antiguo Egipto en peligro por la construcción de la presa de Asuán. Esto va a desembocar más tarde en la definición de qué se considera patrimonio cultural de la humanidad. Porque ustedes imagínense, si nosotros no somos capaces de definir una cosa, es imposible que podamos defenderla, de cuidarla y de protegerla, porque no la estamos delimitando. Definir es delimitar qué es lo que es. Por eso es tan importante el tema de estas convenciones, porque se empezó a definir, a delimitar qué es lo que era un patrimonio, qué es lo que era un patrimonio cultural, qué es lo que era un patrimonio natural, qué es lo que era un patrimonio tangible, qué es lo que era un patrimonio intangible. Para de esa forma poder aplicar métodos y para poder establecer ideas de qué es lo que era más adecuado para la conservación de los mismos. Se va a comenzar a hablar de patrimonio mundial, cultural y natural en la Convención de París en 1972, que tuvo un precedente de realizar un catálogo de bienes cuya protección implicaba a toda la humanidad. Y bueno, digamos que el eje y el motivo de esto fue la construcción de la presa de Asuán. Por una parte se tenía que realizar porque era una opción vital para la población, o sea, necesitaban sí o sí la construcción de esta presa para poder sobrevivir. Pero por otra parte suponía también la pérdida del patrimonio egipcio. En el Alto Egipto hay una gran concentración de monumentos. Entonces, bueno, cuando se empieza a pensar en la presa, se hace un llamado a nivel mundial, porque esto iba a ser realmente una pérdida, no solamente para Egipto, sino para toda la humanidad. Entonces Veronese es quien hace este llamamiento, porque en ese momento era el director general de la UNESCO, y se hizo en el 8 de marzo de 1960 la campaña de ayuda internacional Salvar a Nubia. La Declaración de Patrimonio de la Humanidad tiene un sentido de protección, ¿no? Entonces, lo que se trataba de hacer con esto era de que se perdiera este bien, porque realmente iba a significar una tragedia para la comunidad internacional. Este llamamiento fue realmente un éxito. Colaboraron 52 países que aportaron $80 millones en ayuda económica, y la UNESCO se encargó de la coordinación y la organización de todas las labores. Hasta 1980 continuó la tarea del rescate del patrimonio. Hoy en día la cuestión, es distinta, ¿no? Puesto que el director de museos de Egipto exige que se le devuelvan todas las obras que se regalaron, porque hubo como un intercambio, porque como contribuyó a que se salvaran determinadas piezas, entonces se hicieron regalos entre los países, pero ahora exigen que vuelvan a su lugar. Y otra cosa, que los templos de Abu Simbel originariamente estaban orientados de tal manera que un día al año el sol iluminaba la cara del coloso, y eso hoy en día ya no se pudo. ¿Cómo se hizo esto? Se movió monumentalmente todos estos edificios, todas estas esculturas a un lugar situado más alto, para que en esa parte donde estaban originalmente se pudiera construir la presa. Acá vemos el Museo al Aire Libre de Nubia, el Templo de Debod. ¿Cuáles son los criterios para la selección del patrimonio mundial cultural? Hay 6 criterios para que un bien se declare patrimonio. Primero, que debe representar una obra maestra del genio creador humano. Por ejemplo, lo que yo les pongo es el refectorio con la Última Cena de Leonardo da Vinci, ¿sí? O sea, una obra maestra de un genio. Segundo, ser la manifestación de un intercambio considerable de valores humanos durante un periodo, en el desarrollo de la arquitectura, de las artes, de la planificación urbana, o sea, realmente de que haya un interés y una implicancia en toda una comunidad. Tercero,
aportar un testimonio único, ¿sí? O por lo menos excepcional de una tradición cultural o de una civilización que sigue viva o que desapareció. Cuarto, ser un ejemplo sobresaliente, por ejemplo, de un edificio, de algún conjunto arquitectónico, de algún paisaje, de algo tecnológico, algo realmente que sea sobresaliente y distintivo de alguna etapa histórica de la humanidad. Debe construir un ejemplo sobresaliente también de lo que es el habla o establecimiento humano tradicional, o por ejemplo del uso de la tierra, representativa de una cultura. Por ejemplo, un idioma que ya que se haya perdido y que sea muy importante para lo que era ese pueblo originalmente. El trabajo, supónganse, de cómo cultivar la tierra con el sistema de terrazas que en su momento fue único, bueno, algo así, que sea realmente muy importante y sobresaliente. Sexto, establecer asociados directamente o tangiblemente con acontecimientos o tradiciones, con ideas o creencias, o estar asociados con obras artísticas o literarias de significado universal o con un significado excepcional. O sea, que es igualmente importante el criterio de autenticidad del sitio y la forma en que esté protegido y administrado. Estos, digamos, son dos criterios adicionales, ¿no? Si es una copia, ya no va a tener el mismo valor ni la misma significancia. Entonces, bueno, estos son los criterios. O sea, sobre todo lo que podemos ver de que realmente sea algo sobresaliente y significativo para lo que es la historia de un pueblo y de una comunidad. Los criterios de selección del patrimonio mundial para el patrimonio natural. Bueno, no se rigen por las mismas normas que el patrimonio cultural, ¿no? Obviamente. Habla de que sea representativo de los diferentes periodos históricos de la Tierra. Por ejemplo, las Islas Galápagos. Ejemplos sobresalientes de ecosistemas. Por ejemplo, el Parque Natural de Doñana. Fenómenos naturales o parajes de una gran belleza. Por ejemplo, las cataratas del Iguazú. Hábitats natural de diversidad biológica. Por ejemplo, las montañas doradas de Altaf, que son las que están representadas en la imagen. El patrimonio cultural europeo y su puesta en valor. Bueno, acá lo que vamos a ver son las primeras declaraciones del patrimonio cultural que datan de 1978 y acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, la isla Gorée en Senegal, el Parque Nacional Mesa Verde de Estados Unidos,